Hoy en Conciencia hablaremos sobre el teatro en Costa Rica. Las artes escénicas son expresiones artísticas efímeras que se representan en vivo y se desarrollan en un lugar y tiempo específico. Estas combinan los cuerpos de los intérpretes con otros elementos como la escenografía, el vestuario y la música para crear experiencias inolvidables para el espectador. El teatro es un ejemplo de las artes escénicas. Aquí se usan elementos como la actuación, el discurso, la música, el vestuario y la escenografía para representar una historia. Si bien en Costa Rica el teatro ha contado con distintas instituciones académicas y espacios escénicos bien establecidos, el apoyo del Estado y las instituciones relacionadas con las artes sigue siendo muy limitado. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña Rodrigo Durán Valverde, productor cultural, escritor, actor y director teatral. Rodrigo, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Conciencia. Muchas gracias por apartarse de su agenda para atendernos el día de hoy. Encantado, Gustavo, muchas gracias. Es un gusto, es un honor para mí más bien estar hablando aquí con vos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de teatro. ¿Cuál es la situación del teatro en Costa Rica? ¿Ha mejorado la audiencia? Recuerdo que hace unos años habían quejas que la gente no iba al teatro. Usted, como buen conocedor del tema, coméntenos. Bueno, pensaría yo que hay una audiencia viva en este momento. O sea, hay como un renacer, la gente está yendo a las salas de teatro, sobre todo después de pandemia. Claramente en pandemia, que bueno, siempre es una referencia, el sector sufrió muchísimo y posterior a la pandemia hubo un par de años de reconstrucción, pero dichosamente ahora la gente está acudiendo a las salas, más o menos, pero sí hay bastante público. Hay algo que quiero preguntarle que es un poquito incómodo su respuesta, estoy completamente seguro. Usted ha participado en montajes de teatro clásico, podríamos llamarle, y también de comedia contemporánea. ¿Por qué predomina la comedia en el Teatro Nacional? Bueno, no significa que el teatro clásico o otros géneros experimentales, etcétera, no tengan un público, pero la comedia crea identificación si es una comedia bien hecha. Los temas contemporáneos que toca la comedia moderna, crean identificación con usted, con el otro, con la otra, porque la gente ve retratadas en el escenario situaciones que vive cotidianamente. Tratadas de muchas maneras, a veces de una manera más banal y más liviana, digamos, pero a veces con profundidad. Entonces, tiende a generar identificación y la gente lo disfruta, se ríe, reírse, o sea, el teatro no es ningún problema que sea entretenimiento, pero si te deja una pregunta, si te deja una conversación, si te deja una incomodidad, probablemente va a hacer que cuando te vayas del teatro, lo comentes con otras personas. Vieras qué risa, vieras qué bien la pasé. No, pues vieras qué incómodo me sentí en ese momento en el que hablaron sobre los celos y yo como soy con la esposa. Y ese tipo de cosas genera una inquietud en otras personas que dicen, no, yo quiero vivir esa experiencia. El teatro clásico probablemente tiene un segmento de público, una audiencia más específica, más que entiende el lenguaje teatral, digamos, por excelencia, que son las puestas en escena más clásicas, con un estilo de actuación más clásico. El teatro contemporáneo se parece más a la vida cotidiana, a lo que vivimos todos los días en la casa, en la oficina, etcétera, y eso hace que la gente lo busque. Reírse no está mal, el tema es... Cae muy bien en esos tiempos, más bien. Cae muy bien, hay mucho estrés, o sea, ¿quién termina un viernes laboral a las 5 de la tarde y dice, no es que, o sea, uno puede ir a ver un drama en el cine o en el teatro y también puede generar mucha reflexión, pero la gente a veces quiere relajarse y bueno, yo creo que parte de la misión nuestra como artistas es que la gente sí tenga entretenimiento, pero no dejar un entretenimiento vacío, sino que generar preguntas, generar reflexión sobre ciertos temas que nos atañen a toda la sociedad.
Rodrigo, y en comedia obviamente hay de todo, ¿verdad? Hay alguna muy vulgar que en lo personal a mí me ha disgustado, digamos, ese enfoque de la comedia. Pues yo coincido completamente con usted que qué oportuno ir a reírse un buen rato. Pero ¿por qué se insiste en ese tipo de comedia en el Teatro Nacional? Bueno, hay un... Me lo dijo un colega suyo, un director, no voy a decir el nombre, qué es lo que vende. Y a mí eso me preocupó. Eso siempre es relativo, es probablemente lo que se vende más fácilmente. Hay un target, hay un segmento de la población que así como en una fiesta, en una reunión social, se ríe mucho y la pasa bien, escuchando chistes de esa línea, digamos, como decís, vulgares. Hay otra gente que le incomoda, depende mucho desde dónde estés vos situado. Sí vende, hay un gran segmento de la población que le gusta irse a reír de esas tonteras que se dicen en el escenario, entre comillas, pero porque también muchas veces la vida cotidiana es así, tiene relación a lo que te decía, o sea, vamos a ver, no vamos a jugar ahí de santos en el sentido de que quien dice que en una fiesta familiar a veces no se dice una tontera y todo el mundo se ríe. Claro, es un segmento, es un grupo más cerrado y por lo tanto hay más confianza, pero a veces el teatro rompe eso, digamos, y permite que un patio de butacas esté observando a una familia, digamos, a una pareja en X situación, y es como si estuvieran vineando algo dentro de un hogar, por ejemplo, y causa risa. Eso genera audiencia. Sin embargo, no es un requisito para tener audiencia. Se puede hacer una comedia sin llegar a la vulgaridad, sin llegar a la liviandad esa de la que estábamos hablando, y tener muchísimo público, tener el teatro lleno. O sea, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, creo que sí, genera audiencia, pero no es lo único que genera audiencia. Entonces también es una postura desde el artista, digamos, desde el director, desde el dramaturgo, qué es lo que quiere comunicar también. Correcto. Estamos conversando con Rodrigo Durán Valverde, quien es productor cultural, escritor, actor y director teatral. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. El teatro fue introducido en el país en la época colonial con obras traídas por los sacerdotes católicos, los cuales las utilizaron como método de evangelización. Rodrigo, cine, televisión y teatro. ¿Cuál es su preferida? Para ver o para trabajar. Para trabajar. Vamos a ver, hay que decirlo, nuestra industria cinematográfica no es tan grande, claro, se ha desarrollado recientemente y hay cosas y autores y actores y directores maravillosos. Cada vez mejor. Cada vez mejor. A título personal, no he tenido demasiada experiencia en cine, sí he tenido algunas participaciones, no pocas, digamos 5 o 6 en largometrajes de diferentes géneros, y es una experiencia maravillosa. Es actuación, pero es actuación que está en otro rango, digamos, ya voy a tratar de extenderme. En televisión he tenido muchísima más participación en programas sobre todo de humor, tratándose hablando de la comedia, de lo que hablábamos, que claramente es un producto que vende mucho más, que tiene más audiencia, mayor rating, por lo que hablábamos antes. La diferencia con el teatro, diría yo, a nivel de actuación, es que el teatro es una experiencia presencial, o sea, es una experiencia viva en el momento en el que se da. Es decir, uno entra a un escenario. No hay edición. No hay edición, no hay una segunda oportunidad hasta la siguiente noche. O sea,
El teatro Exacto. nos da segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades y sextas, y una temporada puede ser muy larga, y el personaje o el trabajo del actor o la actriz va creciendo noche con noche, porque está vivo, o sea, no deja de crecer. Cuando usted se pone frente a una cámara e interpreta un personaje, hay series de televisión que le permiten a uno, capítulo con capítulo, ir profundizando en el personaje, encontrando detalles, encontrando gestos, pero la situación como tal que se está actuando en ese libreto o en ese guión es el de ese capítulo y punto. Váyase para la casa y luego, si quiere, se sienta y lo ve y uno dice, ops, pudo haber sido así, pudo haber sido así. El teatro sí da esa oportunidad de ir creciendo noche con noche, pero además hay otro factor. O sea, representa más reto el teatro, es lo que me quiere decir. Yo pienso que representa un reto diferente. Diferente. Sí. Podría decir que representa más reto, es decir, entrar a un escenario noche tras noche con 250 personas viéndolo a uno, siempre requiere otro tipo de preparación, otro tipo de control. Porque si en televisión estamos haciendo esta entrevista y me equivoco, tengo muchos furcios o digo ideas erradas, va de nuevo. yo puedo decirte, no, podemos trabajar. Igual te dice un director, corten, no es así, vamos por acá, Claro. en cine y en televisión. En teatro ya estás ahí, es un abismo, te lanzas y resolves. Claro, hay un proceso de ensayos, hay un proceso de análisis de un guión, un libreto, en donde se toman decisiones, donde hay una dirección, donde hay un trabajo en equipo, y por lo general no es que uno entra ahí a improvisar. Bueno, hay teatro en el que se improvisa, pero está bastante definido, pero hay más adrenalina, hay más riesgo. ¿Le ha tocado quedarse en blanco en alguna oportunidad? Sí, sí pasa, sí pasa. No me ha pasado mucho, pero sí pasa que... Y que ahí hay- la capacidad de improvisación de ustedes Bueno, debe prevalecer. lo que pasa es que cuando se está haciendo un montaje teatral, las obras se analizan por unidades. Es decir, en esta escena, Gustavo tiene el objetivo, como personaje, de que Rodrigo se exprese, le cuente a los televidentes acerca de su trabajo, se sienta el teatro más cercano, generar audiencia. Estos son los objetivos del personaje Gustavo. Gustavo lo tiene claro y tiene un libreto, tiene unas preguntas, en teoría, si esto fuera teatro, yo tendría una respuesta ya definida y memorizada, pero me quedo en blanco. Pero tengo muy claro cuál era el objetivo de mi personaje, entonces improviso sobre eso. Es decir, yo sé que debo decir algo como, no sé, la pistola está en la gaveta del cuarto debajo del paño negro. Se me olvida, pero tengo la idea, yo sé cuál es mi objetivo, es que el otro personaje sepa que ahí está la pistola e irla a traer. Entonces de pronto lo cambio, digo otras palabras, pero resolví. Entonces sí se improvisa de alguna manera porque hay una claridad en el objetivo del personaje. Ha sucedido por diferentes circunstancias, a mí no me ha pasado, pero que la persona queda totalmente en blanco y que sí no sabe para dónde va. Pero entonces ahí está el trabajo del equipo. El colectivo, exactamente. Claro. Apoyarlo. Claro, o sea, vamos a ver, he estado en obras en donde el otro compañero de alguna manera te dice hacia dónde debes ir, digamos que te sopla de alguna manera. Y nadie se da cuenta. Nadie se da Es un cuenta. lenguaje entre ustedes. Exacto, sí, sí. Pero bueno, digamos, en resumen, entre teatro, televisión y cine, los tres son lenguajes maravillosos, digamos, son diferentes lenguajes, pero yo me quedo con el teatro en el sentido de que me genera más adrenalina, es más arriesgado, pero también es vivo y tiene un elemento fundamental. Cuando usted hace cine o televisión, no está frente a la audiencia, Exacto. cuando está siendo visto. El teatro es siempre distinto, porque las 200 personas que están ahí en ese patio de butacas siempre son 200 personas distintas, con 200 historias de vida distintas, y por lo tanto hay una energía distinta. Es increíble, como una misma obra, pasando por las mismas escenas, por las mismas palabras, genera reacciones distintas en una audiencia de viernes o a la de sábado. Es más, hay públicos, uno dice, mira, este es el típico público de viernes, más tranquilo. Este es el tipo público de sábado, se ríen más, son más explosivos, es curiosísimo. Y esa energía se contagia en los actores y actrices y por lo tanto genera otro tipo de
de reacciones también en nosotros. El teatro está vivo, eso es en Qué esencia. interesante. Sí, Rodrigo, usted estudió psicología y teatro en la Universidad de Costa Rica. ¿Se complementan estas carreras? Sí, absolutamente. Aunque no fue el propósito, el teatro trata de retratar situaciones, conflictos, comunicación entre los seres humanos. El teatro, los personajes en el teatro no siempre nos dicen lo que realmente están sintiendo, muchas veces ocultan algo. La psicología es una herramienta que permite estudiar mucho más a fondo, digamos, no solamente el objetivo, sí, las intenciones de un personaje, sino también nos permite saber por qué actúa de una u otra manera, crearle una historia. O sea, somos los que somos en el presente por nuestro pasado, bueno, hay muchas cuestiones genéticas, etcétera, pero por todo lo que hemos vivido, y la psicología estudia eso de una manera importante, obviamente, entonces es una herramienta maravillosa para el teatro. Hacemos una segunda pausa, estamos conversando con Rodrigo Durán Valverde, actor, escritor, productor cultural y director teatral. Ya regresamos. En 1971 se fundó la Compañía Nacional de Teatro, la cual ha sido fundamental en el desarrollo y difusión del teatro costarricense. Rodrigo, producción, dirección y actuación. ¿Con qué se queda? ¿Cuál es su favorito, digamos, relacionado con el teatro? Otra vez difícil escoger un favorito, sobre todo entre actuación y dirección. Mi carrera ha sido sobre todo en actuación. Es defender un personaje, es presencia absoluta en el escenario, presencia en todo el sentido de la expresión. Dirección es poder colaborar, es guiar, es acompañar a un grupo de gente que lo hace, y entonces me está encantando esta experiencia. Es decir, es como ponerme en los zapatos de cada una y uno de ellos, entender sus personajes individualmente y poder entender sus interacciones, las energías que hay en cada escena, de acuerdo a sus objetivos, y esa dirección es, aunque es desde afuera, durante el proceso, y uno no puede hacer nada cuando ya está ahí la función, sí antes, incluso minutos antes, se puede influir a nivel energético, a nivel de ideas, a nivel de relajación en un equipo. La dirección me está encantando, pero no puede sustituir definitivamente a la actuación. La producción es algo más, es muy importante porque es poner todos los elementos para que todo lo demás suceda, para que sea posible. Es bueno, se necesita un vestuario, una escenografía, un lugar donde ensayar, un texto, etc. Es un productor y es un tema más como logístico y de conseguir los recursos para que después suceda la magia. Pero sí, creo que estar en el escenario definitivamente es mi favorito. Es lo suyo. Sí. Usted tiene amplia experiencia en teatro infantil. ¿Cuál es su importancia? Sí. El teatro familiar, o teatro más enfocado hacia este sector infantil, me parece que no debe ser solo entretenimiento, aunque lo es, como decíamos al inicio. Es un mecanismo, o es una herramienta sobre todo para crear audiencias. Un niño o niña que va al teatro es el espectador del futuro, el que va a consumir teatro cuando sea adulto. Por supuesto está el entretenimiento, hay mensajes muy lindos que podemos transmitir a los niños y niñas y a las familias en general, pero sobre todo estamos creando una audiencia en un mundo en donde, vamos a ver, los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes, no puedo generalizar,
Hay un esfuerzo para crear audiencias y llevar teatro a ellos, pero no es lo que más consumen, digamos. Entonces, no podemos perderlos, tenemos que hacer teatro infantil o familiar. Usted fue músico de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Así es. ¿De qué forma contribuye la música a lo que usted hace actualmente? Yo siento que de manera absoluta la música es... el teatro tiene ritmo, un texto tiene ritmo, una conversación, un diálogo tiene ritmo, el valor de la pausa, hablar despacio, hablar suave o hablar fuerte. O sea, hay matices como los hay en la música. Entonces son lenguajes, son medios de comunicación distintos. Claramente el teatro musical tiene una relación absolutamente directa. El haber tocado oboe y el leer música me ha permitido incursionar en el teatro musical y no tener que trabajar de oído, sino poder leer una partitura, pero también tener musicalidad, saber cuándo puede uno hacer un fortísimo, cuándo puede ir a algo más piano. Y en la experiencia de la dirección me ayuda mucho el sentirme y un poco me siento a veces como un director de orquesta, que es, no, alto, alto, vamos a hacer una pausa. Aquí no, o sea, no entres todavía, sentí la energía, ahora sí entremos con un grito. Ese tipo de dirección que hace un director de orquesta, que es precisamente que está ahí en su podio haciendo gestos, digamos, no solo llevando el tempo con la batuta, sino haciendo gestos que le permiten al músico tener cierto tipo de energía. Un director teatral no lo hace porque durante una función no lo puede estar haciendo, pero en el proceso sí. O sea, yo en el proceso de ensayos de la obra que está ahorita en cartelera, me metía al escenario y les decía, no, espérate, hace una pausa, vamos, ahora sí, fuerte. Es muy relacionada a la música, lo estoy explicando un poco teatralmente, pero es que es como mi lenguaje, digamos. Interesante. Nos queda minuto y medio, Rodrigo. ¿El arte y la cultura son herramientas para promover la paz en un país? Absolutamente, porque el arte, la cultura, el teatro comunica, es importantísimo, relaciona, también le permite, por ejemplo, a un pueblo específico o a una cultura específica transmitir cuáles son sus creencias, cuál es su origen, y conocer nuestro origen, conocer nuestras creencias, conocer nuestra cultura, la de todos, la diversidad. Eso trae paz, es porque nos permite ser empáticos, conocernos. Pienso que es absolutamente necesario para la paz. Muy lamentable lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos, que se reduce drásticamente el presupuesto para cultura y arte. No necesariamente en el gobierno actual, sino en los últimos gobiernos, eso ha sido una tendencia. Sí, es lamentable. Yo pienso que los gobiernos tienen que entender que la cultura no es un gasto, es una inversión en paz. Así es. Es una inversión en bienestar. A veces se ve como mero entretenimiento y es mucho más que eso. Cuando uno ve un festival de teatro o un festival de música y ve cientos de personas atendiendo un concierto, puede ser de música popular, ahí usted ve un pueblo unido, un pueblo apoyándose, conociéndose, interactuando con otros. Definitivamente debe verse como una inversión. Así es. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas Lo que le dije al inicio, agradezco el espacio muchísimo. No, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la más cordial bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que dijo la persona invitada aquí. Tratadas de muchas maneras, a veces de una manera más banal y más liviana, digamos, pero a veces con profundidad. Banal
Es un adjetivo y se utiliza para describir algo trivial, superficial, insustancial o de poca importancia. Este concepto se aplica a cosas que resultan vulgares, comunes o que carecen de originalidad y profundidad debido a su repetición o simpleza. En este caso, el invitado se refiere a la forma en cómo se suelen abordar las situaciones cotidianas en una comedia teatral, con el fin de generar mayor identificación y empatía. También voy a definir la palabra que usó en la siguiente frase. Porque si en televisión estamos haciendo esta entrevista y me equivoco, tengo muchos furcios o digo ideas erradas. Furcio es un sustantivo y se refiere a una equivocación o error involuntario que se comete al hablar. El invitado usa este concepto cuando se refiere a la diferencia que existe entre la actuación para cine o televisión que para teatro. Mientras la primera permite parar y repetir para corregir errores, la actuación teatral es en vivo y debe resolver cualquier error en la marcha, por lo que resulta un reto mayor para los actores y actrices. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de Conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.